Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar de los músculos del dorso. Es un tema que es muy complejo porque tiene un montón de músculos que debemos recordar e identificar, pero vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible. Los músculos del dorso de nuestro cuerpo se dividen en dos grandes grupos, que van a tener distinto origen embriológico, inervación y función. Entonces, los músculos del dorso se van a clasificar en extrínsecos y propios. Los extrínsecos derivan de los hipómeros y los propios del dorso, que son los autóctonos o intrínsecos, son los que derivan de los epímeros. ¿Y qué es este juego de palabras? Nosotros nos originamos embriológicamente por medio de tres capas, ¿sí? El sistema muscular se va a originar por diferenciación de células que van a migrar hacia el dorso del embrión y vamos a tener una pequeña porción que se denomina epímero, que va a estar formada por las células que están a nivel dorsomediales del somita. Y los hipómeros están formados por la emigración de células dorsolaterales del somita, o sea, hacia los dos laterales, los hipómeros. Esto lo van a ver luego bien en embriología, pero para que comprendan qué queremos decir con esa terminología. Volviendo a los músculos del dorso, vamos a decir que tenemos entonces los extrínsecos, que se subdivide en un grupo superficial, que es el que moviliza el miembro superior que estuvimos viendo, con cintura escapular, y un subgrupo más profundo para las costillas. Estos músculos extrínsecos van a estar inervados por los ramos ventrales o anteriores de los nervios espinales o nervios raquídeos. Y los músculos extrínsecos son trapecio, elevador de la escápula, dorsal ancho, los dos romboides mayor y menor, los dos serratos posteriores superior y posterior inferior. Bien, vamos a ir agregando músculos. El músculo trapecio tiene forma de trapecio, por eso se lo denomina así. Va a tener una porción ascendente, va a tener una porción transversa y va a tener una porción que va a ser descendente, que es la que va a ser occipital y va a estar insertándose en la línea curva occipital externa. Fíjense que todas estas porciones del trapecio se insertan a nivel de la línea media desde la columna cervical hasta la columna toracolumbar. Y van a tener una inserción distal que va a ser en la escápula, en el borde posterior del acromion y en la espina, y la porción ascendente se inserta en la espina de la escápula. Entonces, este es el músculo trapecio. Luego tenemos el músculo elevador de la escápula. El músculo elevador de la escápula, ahí estamos viendo el derecho y aquí estamos viendo el izquierdo. Está en un plano más profundo, o se denomina también angular del omóplato según la bibliografía clásica. Está en la región posterior y está cubierto por el trapecio. Se va a insertar en los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de las 4 primeras cervicales y de allí se va a terminar insertando en el ángulo superior de la escápula y algo por su borde medial. Va a estar inervado por el nervio dorsal de la escápula. Recordamos que aquí es donde tenemos la escápula donde van a estar insertándose varios músculos. Bien, luego tenemos el dorsal ancho, que ya lo escuchamos nombrar cuando estuvimos estudiando el miembro superior. Fíjense que el dorsal ancho, ya sea el izquierdo o el derecho, va a prestar inserción, o se denomina también lastissimus dorsi, lastísimo del dorso o lastissimus dorsi. Se va a insertar en las apófisis espinosas de las 6 últimas vértebras torácicas, a nivel de la fascia toracolumbar, en la cresta ilíaca y en las 3 últimas costillas. Todas estas fibras van a converger y van a converger y van a terminar insertándose a nivel del húmero, a nivel del fondo, el trasfondo de la corredera bicipital, como ya vimos anteriormente. El dorsal ancho va a estar inervado por el nervio tóraco-dorsal, que es una rama del fascículo posterior del plexo braquial de C6 y C8. Bien, luego tenemos a los dos romboides, mayor y menor. Tenemos al romboides mayor y al romboides menor por encima. Están más profundos que el trapecio, o sea, nosotros tenemos que retirar el trapecio para poder verlos. Y están situados a nivel de la parte superior del tórax, van desde la columna vertebral hasta el borde medial de la escápula, como estamos viendo. ¿Sí? A nivel del borde medial de la escápula.
están inervados por el nervio dorsal de la escápula y colaboran con los movimientos de la escápula hacia abajo y hacia interno. Ustedes piensen que cuando nosotros estudiamos el sistema muscular, tenemos que pensar que estamos hablando de elásticos que atraen o alejan dos superficies. Al contraerse, van a llevar, si toman punto fijo en la columna, van a colaborar con los movimientos a nivel de la columna, y si toman punto fijo en las escápulas van a producir el descenso de las mismas. Entonces, romboides menor y romboides mayor. Luego tenemos el serrato posterior superior y posterior inferior. Vamos a retirar al dorsal ancho para poder verlos. Los dos serratos son músculos respiratorios que están ubicados a nivel de la columna. Ya habíamos visto el serrato anterior, que es parte de la cintura escapular, y ahora nos quedaría ver a los dos serratos posteriores. Tenemos el serrato posterior inferior, que va a tener inserción en las últimas costillas, como están viendo, a nivel de las 4 últimas costillas, y va desde la columna toracolumbar, a nivel de las vértebras 11ª torácica hasta la 2ª lumbar. Ese es el serrato posterior inferior. Y el serrato superior, que lo estamos viendo allí, tiene la misma disposición pero a nivel cervical. Se inserta en las apófisis espinosas de la 7ª cervical y de las 3 primeras torácicas. Y se van a estar insertando entre la 2ª y la 5ª costilla. Esos son los dos serratos, superior, posterior e inferior posterior. Y este es el serrato anterior, que es el que forma la articulación con el músculo subescapular. ¿De acuerdo? Bien, seguimos viendo los músculos y ahora nos queda ver los músculos propios del dorso. ¿Cuáles son los músculos propios del dorso? Vamos a tener un plano superficial, un plano medio y un plano profundo. El plano superficial está formado por músculos planos con fibras musculares dispuestas en forma oblicua, dirigidas desde abajo hacia arriba y de medial a lateral. O sea, son divergentes. Ahí tenemos a los esplenios. En el plano superficial tenemos a los esplenios, que están en la región posterior del tórax a nivel del cuello. Ahí tenemos al esplenio derecho y al esplenio izquierdo. El esplenio tiene dos porciones: esplenio capitis o esplenio de la cabeza y esplenio cervicis o esplenio del cuello. Los dos esplenios están inervados por ramos posteriores de los nervios cervicales. El esplenio superior va desde las apófisis espinosas de la 3ª vértebra torácica hasta la 4ª cervical, y el esplenio del cuello desde la 5ª apófisis espinosa hasta la 3ª torácica. ¿Qué es ese? Esplenio del cuello o cervicis y esplenio de la cabeza. Estos músculos que están en la región posterior, al contraerse, ¿qué van a hacer? Van a ser extensores de la columna, ¿sí? O erectores. Luego tenemos esos en el plano superficial. Ahora viene en un plano intermedio el músculo erector de la columna, que se inserta a nivel de la masa lumbar común. Este músculo tiene 3 porciones: iliocostal, longuísimo y espinoso. ¿Sí? Eso es lo que denominamos masa común. Fíjense que se denomina masa común porque salen las 3 porciones salen a nivel de una masa que no se puede identificar el músculo en la cresta ilíaca. Y va a tener esa primera porción que estamos marcando, que es el longuísimo. Va a tener otra porción que es el iliocostal lumbar, que es el que estamos viendo acá. Iliocostal lumbar, y va a tener una tercera porción que va a ser el epiespinoso. Que el epiespinoso va a estar por encima de las apófisis espinosas. No se lo confundan con el esplenio, que es ese que quedó marcado ahí. Entonces, la masa común o el músculo erector de la columna, formado por 3 músculos que salen a nivel del sacro y de la cresta ilíaca, está formado por el longuísimo, por el
iliocostal y por el epiespinoso. Esa es la porción torácica del iliocostal, pero en realidad va dejando fascículos a nivel de todas las costillas. Fíjense cómo se va insertando a nivel de las distintas costillas. Ahí, ahí, ahí. Bien. Bueno, ese es el músculo erector de la columna. El plano profundo es un plano convergente que va a estar dado por los músculos transversos espinosos. Tenemos que retirar al longuísimo torácico, al longuísimo, a todos estos para poder verlos. Vamos a retirar. Están ahí. Está compuesto por 3 capas, los más cortos y los más profundos. Y tenemos dentro de los transversos espinosos a los semiespinosos, que son los más superficiales, que va a estar el torácico, el del cuello y el de la cabeza. Luego vienen los multífidos y luego vienen los músculos rotadores, que son la capa más profunda de los transversos espinosos. Bien, estos son los multífidos, que están entre la espinosa y la apófisis transversa. Después tenemos rotadores largos y luego tenemos a los rotadores cortos. Rotadores cortos, rotadores largos. Bien. Todos estos músculos van a estar inervados por los ramos posteriores de los nervios raquídeos. Después vamos a estudiar, cuando estudiemos el nervio raquídeo, que va a salir del agujero de conjunción, que es el que se forma ahí, ¿ven? Ese es el agujero de conjunción entre los cuerpos vertebrales, y vamos a ver luego sus límites, y por ahí sale un nervio que le va a dar una rama posterior para inervar estos músculos y una rama anterior para formar parte de los plexos. Bueno, si queremos completar el estudio de los músculos, tenemos que ir a los músculos que están a nivel del cuello, de la región posterior, que vamos a encontrar a los músculos que se insertan a nivel de la línea curva occipital y a nivel de las primeras vértebras cervicales, que van a ser el recto posterior menor, el recto posterior mayor, el músculo oblicuo inferior y el músculo oblicuo superior. Vamos de nuevo. Recto menor, recto posterior mayor, oblicuo mayor o oblicuo inferior y oblicuo menor o superior. Bien, aquí se forma un reparo anatómico importante, que es un triángulo, ¿ven? Entre estos músculos. En ese triángulo vamos a encontrar un elemento de importancia que ya les voy a agregar ahora en el esquema. Este nervio que sale por allí, ese es el nervio suboccipital o el nervio suboccipital de Arnold. Sale por ese agujero y muchas veces las contracturas musculares de esta región producen compresión de ese nervio, lo que da un dolor sensitivo a nivel de la nuca, que se denomina neuralgia. Y así queda completo el estudio de los músculos del dorso. Y tenemos, si quieren, repasamos acá el músculo. El recto posterior menor se va a estar insertando en el tubérculo posterior del atlas y en la línea curva nucal inferior o línea nucal inferior. Este es el recto posterior mayor, que se va a estar insertando en la apófisis espinosa del axis, y de ahí hacia la mitad lateral de la línea nucal inferior vamos a tener el oblicuo superior o menor, como les dije hoy, se inserta en la apófisis transversa del atlas y va a ir a la línea curva, y el oblicuo mayor o inferior, que se va a insertar en la apófisis espinosa del axis, como estamos viendo ahí, y va a ir hacia la apófisis transversa del atlas. Fíjense que va de axis a atlas, no va de la línea curva. Acuérdense eso. Y nos queda este del costadito, que es parte de los intertransversos de la región cervical. El oblicuo superior del otro lado y el nervio suboccipital, que sale por el triángulo
que se denomina triángulo de Tilliot, o Tilliaux se escribe. Un reparo anatómico importante. Bueno, con esto queda completo el estudio de los músculos del dorso. Ahí les dejo de nuevo el esquema para que los repasen.